Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, un consejero de internautas que en esta ocasión les va a poder hablar acerca de lo que es la denominada guerra al narcotráfico, también la guerra al tráfico humano, y a través de estas charlas vamos a entender cómo a lo largo de la humanidad se han producido ciertos fenómenos muy importantes que han cambiado y han destruido imperios. Estamos viviendo y somos parte de lo denominado patio trasero del imperio norteamericano. Ecuador es parte del patio trasero del imperio norteamericano. Eso todo el mundo lo sabe, esto está concebido. Estados Unidos lo señala y no permite que políticas de China, políticas de Rusia, políticas inclusive de Europa puedan ser introducidas dentro de lo que se llama su patio trasero. Esto no es la primera vez que sucede en la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que estamos viviendo nosotros? En este momento estamos viviendo lo que se llama la guerra del narcotráfico y la guerra migratoria que libra Estados Unidos contra América Latina. La guerra del narcotráfico es una de las tantas guerras que ha llevado Estados Unidos y que le convirtieron en un país imperial, en un gran imperio, en la mayor potencia imperial del mundo del siglo XXI, a comienzos del siglo XXI, cuando en el mundo ya no existen imperios y solo queda prácticamente el imperio norteamericano y algo del imperio ruso y algo del imperio británico, porque siempre diremos que imperio es aquel gobierno que tiene bases militares fuera de su territorio. Eso es un imperio. Si usted tiene bases militares fuera de su territorio, usted tiene un imperio. Que ese imperio sea grande, sea chiquito, sea mediano, sea pequeño, eso no importa. Es un imperio. ¿Qué es lo que hace, cómo ha vivido Estados Unidos este paso hasta llegar a convertir en, hasta llegar a vivir en estos momentos una guerra migratoria con América Latina y una guerra al narcotráfico con América Latina o contra América Latina? Esta guerra migratoria y del narcotráfico ha sido dicha por el nuevo presidente de Estados Unidos, que eh, Joe Biden, que va a cambiar, ya no va a ser la misma. Y la pregunta es, bueno, ¿en qué va a cambiar? ¿Cómo va a diferenciar? Porque el presidente que tenemos en este momento en Ecuador está en el poder gracias a la guerra del narcotráfico. Él ha sido mantenido durante estos 4 años de gobierno, a pesar de su baja popularidad, de sus medidas económicas desastrosas, de su política sanitaria escalofriantemente perjudicial y de todo su manejo político caracterizado por la mentira, la traición. Nos ha llegado a, sin embargo, quedarse en el país cuando en el Ecuador teníamos conciencia de que si un presidente llegaba a perder el 20%, llegaba al 20% de popularidad, ya estaba fuera. Sin embargo, gracias a la guerra del narcotráfico y que Estados Unidos, gracias a esa guerra, tiene una base militar en Manta, una base militar en Galápagos, el control de la policía y el control del ejército ecuatoriano, es que ha podido mantenerse este presidente que actualmente es detestado por su propio pueblo. Estados Unidos ha librado primero una guerra contra Inglaterra, que es la guerra de independencia, luego libró una guerra contra los indígenas, que le permitió apropiarse de lo que llaman ellos el centro oeste y el oeste, una guerra contra los mexicanos que le permitió apropiarse del sur, incluido California, Nevada, Arizona, Iowa, Nuevo México, Texas, una guerra contra España que le permitió apropiarse de Puerto Rico, Guam, Hawái, Islas Marianas,
Cuba, pero después a Cuba la perdió, se apropió de República Dominicana, después se dio República Dominicana, inclusive Haití. Y luego en Sudamérica, en Centroamérica tuvo una serie de guerras, básicamente las guerras que se llaman contra la United Fruit, donde la United Fruit fue y puso gobernantes y lo que quiso, e hizo lo que quiso con países como Guatemala, Honduras, Panamá. Pero recordemos que antes de eso hizo una guerra con Colombia en 1900 y le quitó Panamá. Y gracias a eso construyó el Canal de Panamá. También hizo una guerra, las guerras que se llaman anticomunistas. Las guerras anticomunistas las libró en Paraguay, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Ecuador, en Colombia, que es la que estamos viendo, las guerras contra las FARC, que sigue hasta ahora. La guerra anticomunista sigue hasta ahora. Y luego ha comenzado desde 1980 lo que se llama la guerra de los narcos, que con el PAN Colombia en el año 2000 llega a ser una guerra contra México, Colombia, Ecuador, fundamentalmente, y Perú, donde prácticamente se produce la mayor cantidad de cocaína del mundo, y Bolivia, para señalar en este plan Colombia, ¿no? Pero actualmente Estados Unidos está llevando una guerra que se llama la guerra migratoria. Y esta guerra migratoria es contra prácticamente toda América Latina, porque establece un muro, que la comienza Obama, lo sigue ya Donald Trump, establece una guardia costera, una policía migratoria, una policía fronteriza, y esta guerra se acentúa desde el año 2010 y es una guerra que confronta directamente a Estados Unidos con América Latina, en la que los coyotes, los narcos y todos ellos son los que generan una invasión, porque esta es una guerra de invasión prácticamente a Estados Unidos. Y con eso pues ya entendemos la situación y entendemos por qué la guerra migratoria, la guerra del narcotráfico y la guerra migratoria que está librando los Estados Unidos nos afecta directamente a Ecuador. Ecuador es uno de los países que tiene la mayor migración latinoamericana a Estados Unidos, especialmente a ciudades como Nueva Jersey. Muchas gracias.